Con el auspicio de Kaufman, Oakley presenta. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buen día, muy buenas tardes, dependiendo del horario en que nos están escuchando. Gracias por seguirnos. Hemos tenido una audiencia que ha ido creciendo con el tiempo y educándonos en lo que es la medicina deportiva, el alto rendimiento y también en cómo hacer las cosas para que los niños lleguen a un alto rendimiento. Y este es un tema que siempre le ponemos harto énfasis. ¿Cómo podemos hacer para que los niños puedan llegar a el mejor nivel competitivo y ojalá representar nuestro país afuera para que sean unos grandes atletas de élite? Lo cual no nace de la noche a la mañana, es un proceso largo y que lleva muchas variables. Y en ese aspecto creo que nuestra invitada de hoy es un fiel reflejo de cómo se han ido haciendo las cosas con calma, con paciencia, y la consecuencia son las cosechas de medalla, las cosechas de títulos. Florencia Monsalve, la Poppy Monsalve, muy bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación de estar hoy día con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Oye, Poppy, miraba tu Instagram hoy día antes de entrevistarte y claro, hay recuerdos que uno se le olvida. Veía una niña y un fideo chico que uno te ve en las carreras desde siempre. Sí. Y ya llevas hartos años más en la tierra, más en el mountain bike, pero básicamente compitiendo en varios ámbitos del ciclismo. Tu papá bien conocido a través de Pro Racers y tu corredora de MMR Pro Racers. Eso sí, ¿no es cierto? Pero llama la atención, claro, tu amplio prontuario deportivo. 3 veces campeona panamericana, plata además, bronce además, campeona nacional XCO, maratón, ciclocross y ahora felicitaciones de contrarreloj igual en la ruta recientemente en el Bío Bío. Ya una querida de la casa en lo que es la Copa Internacional en Brasil. Ah, sí, totalmente. Viene la Poppy, así como una brasileña más. Sí. Martín también parece muy querido allá, lo sienten como un brasileño más. Y lo mismo se nota contigo. Pero una de las cosas que yo creo que dio de conversar y que nos alegró mucho han sido tus resultados de que, claro, sin menospreciar, pero podemos ir a una carrera local y nos puede ir bien. Podemos ir a Brasil, nos va bien, uno dice, oh, wow. Vamos a un Panamericano y uno dice, oh, wow. Sí. Pero triunfar en Europa en una Junior Series, ya yo creo que ya son palabras mayores porque está lo mejor de lo mejor. Un deporte europeo, el ciclismo en muchos aspectos. Y tú destacaste ganando la Super Cup Masi en Girona, sexta en el Mundial el año pasado, primer lugar en la Copa de Francia Junior Series, que Francia es como la cuna del XCO, segunda ahora en el Internacional de Chelva, o sea, ya destacando afuera. ¿Cómo se ha ido dando este camino? ¿Cómo partimos en el ciclismo? Bueno, el inicio es hace muchos, muchos años. Primeramente partió sobre todo con la escuela, Pro Racers. Mi papá la creó cuando yo tenía 3 años. Bueno, a los 3 años yo aprendí a andar en bicicleta primeramente, y antes andaba con la de patitas o con un triciclo. Y a los 4 años empezó Pro Racers y empecé yo a ir a Pro Racers. Era como la mascota de Pro Racers. Y claro, al principio partió solo yendo los sábados y de a poquito cuando iba creciendo empezó con los viernes, luego se fue sumando el miércoles. Ahora la escuela la encuentro muy completa, como con cantidad de entrenamientos y además los grupos, distintos grupos. Tenemos 3 grupos distintos de así los más pequeños, los medianos y los más avanzados, que no solo es por edad, más que nada por nivel. Y por ejemplo el grupo de los miércoles es más para los adultos, un horario pensado más para trabajadores. Y creo que la escuela se ve mucho proyectado como el crecimiento de una deportista en la escuela, que no solo he sido yo, también te puedo nombrar a más chicos que han crecido por la escuela, pero siento que soy un muy bonito ejemplo de cómo uno puede ir creciendo tan bonito, ir yendo con los pequeños, ir subiendo de nivel, luego llegar a los adultos, que cuando eres más pequeño y pasas es como wow, y muy duro, vas a la cola, y a la vez me ha tocado ver chicos que son así. Siempre me ha gustado mucho el mountain bike, pero a la vez amo hacer
cualquier tipo de deporte, realmente. Creo que si uno es muy bueno en un deporte, termina siendo bueno en todos. Estoy de acuerdo. Sí, entonces, bueno, la verdad, antes estaba más en el atletismo. Mi papá era atleta también y también hacía cross country corriendo y entre otros deportes he hecho triatlón y lo que se te ocurra un poco, pero también O sea, hay hockey también. hockey césped. Hockey césped, un deporte que me encanta y lo dejé hasta el año. Voy cuando puedo, eso sí. Además que mi profesor de hockey fue mi primer profesor de bici en la escuela, así que le mando un saludo a mi profesor, Fernando. Pero que eso también es muy bonito para mí y voy cuando puedo, la verdad. Si tengo un horario libre, así me meto y tengo descanso. Pero lo dejé así oficial cuando entré a Junior, que ya uno empieza a ser un poquito Ya más más profesional. Exacto. Y, y ha sido como un proceso muy bonito. El mismo proceso de Junior creo que fue muy bonito porque yo siempre lo he dicho como que antes de Junior, te diría que en cadetes un poquito más que entrenas, pero realmente a esas edades es más que nada jugar. Vas a jugar con la bicicleta. Yo misma como entrenamientos en la escuela era ir a jugar a la bicicleta y ya después competir y aprendes a competir, todo bien, pero es ese proceso como de jugar. Me encanta escuchar esto. Acá han pasado algunos compañeros tuyos también de alto rendimiento, la Cata Vidaurre, la Cata Soto, etcétera. Y es bien común lo que tú dices, y lo hablábamos con Jorge Cajigal en un par de episodios atrás también, que dice la evidencia, así comillas, quiero hacer una plantita de alto rendimiento, qué cosas tengo que hacer, y una de esas cosas fundamentales es el multideporte, no quemarlo en un Sí, deporte de es una, que verdad. jueguen de todo, que hagan fuerza, que lo pasen bien, y bueno, como tú bien decías, el que es bueno para un deporte probablemente va a ser bueno para otro porque ya Sí. conoce su cuerpo, sus coordinaciones, sus límites, sus Sí, y fuerzas. yo, por ejemplo, a los papás de Pure Racer les recomiendo lo mismo, de que métanlo en los deportes que pueda, o sea, no lo pongan solo en el ciclismo a los 11 años o a los 8 años, no, hagan, yo en el colegio iba al taller que podía, estaba taller de atletismo, taller de hockey, taller de fútbol, no sé, lo que podía lo hacía y al final eso también te da mucha habilidad, el hockey mismo, además de distintas habilidades, me dio lo que te da un deporte de grupo. Entonces, un deporte de equipo que también es muy bonito, te enseña mucho y sobre todo en un deporte que es más solitario como el ciclismo, creo que aprendes mucho a trabajar en equipo y a no ser solo tú, que no importa solo tú. Eso Yo es me bonito. acuerdo hace un par de nacionales, me acerqué al Tito. Yo en general trato de no decírselo a los niños, por eso me acerqué a tu papá. Ujú. Le dije, oye, te felicito, tu hija, puta, da mucha alegría, está andando muy bien, qué sé yo. Y no sé, pues como que le pregunté, bueno, ¿y está entrenando mucho? Y me dice, no, si no está entrenando, no está entrenando. Ella sale a jugar con la bici, anda con la Sí, bici, y de repente el que mira de afuera cuesta entender eso, porque claro. veía a la Poppy saltando y haciendo un truco lindo en la bici. Tú tenés bonita técnica. Eh, y claro, lo que tú transmites, yo empecé a entrenar a los 17 años, Claro. en Junior. En Junior nos ponemos serios. Sí, en Junior nos ponemos serios. Sí, lo mismo como hay gente que no es muy creíble y se empiezan a poner competitivos antes de tiempo, yo creo. Entre los niños, los papás, de que el niño gane. Entonces como que empiezan a acelerar un poco los procesos, que eso es muy importante. Al final, además de que en los niños hay muchas variaciones de genética, de quién se desarrolla primero, Sí. son muchas variables. O sea, yo veo niñas que, no sé, a veces en juvenil o intermedia, en intermedia ya se desarrolla más, pero en juvenil ves unos niños enormes y otros pequeños que van ahí y dices, pucha, corren juntos, es un poco injusto, pero la verdad así funciona y todo en un momento se va a emparejar. Es cosa de tiempo y por lo mismo es más aprender a disfrutar la carrera, yo creo, a disfrutar jugar, aprender un poco a sufrir, que como que eso es parte de los años también, pero creo que eso es la base. Oye, y la Poppy no deportista. Tú prácticamente ya estamos en pleno junior segundo año, ¿no es cierto? Ya el Sí. próximo año a sub-23. En la transición niña adulta estáis justo en el cambio. Pero estáis terminando el colegio, me decías. Sí, cuarto medio. Ya, ¿y cuál es tu presión académica los próximos años? Hacemos pausa, quiero estudiar, me quiero dedicar 100% a la bici. Bueno, la verdad ha sido bastante controversial el tema en mí misma. Mm. Em, Obviamente quiero profesionalizarme en el ciclismo, pero a la vez también quiero estudiar. Y voy a ir viendo primero cómo se me da. Sé que sí o sí me voy a dar un año, sobre todo en un paso que igual es bastante Sí. difícil a sub-23, todo se pone más difícil.
pero a la vez veo que la mayoría de corredores en Europa sí estudian. Entonces yo creo que sí se puede. Y sí me gustaría estudiar, me gustaría la verdad estudiar afuera. Mi plan sería irme a España a estudiar. Estoy ahí en Europa, me puedo mover y un equipo europeo, pero yo creo que seguramente me voy a dar un año, ver bien qué quiero hacer, ver qué oportunidades también me da el mismo ciclismo, tipo qué equipos, qué me conviene, qué no. Pero sí quiero estudiar y a la vez seguir con el camino del deporte, también siendo profesional. La meta es un equipo profesional y poder ser profesional del deporte y realmente primero estudiar y después seguir dedicada un tiempo y lo que me vaya dando la vida y también estudiar algo relacionado con el deporte. Ciencias deportivas, o sea, Sí, me fisiología, gusta entrenador. algo así o me gusta mucho psicología deportiva. Mira, Sí, bonito, sí, bonito, sí, pues en el alto rendimiento cuando ya somos todos iguales, entre comillas. Porque, claro, como tú decías, en juvenil pueden dar hartos niveles, pero cuando claro. llegamos a la creme de la creme, dicen que el 90% es cabeza. Es cabeza, totalmente. Es mucha, mucha cabeza y cada cabeza reacciona distinto a cualquier situación, entonces para mí es un mundo muy interesante, la verdad. Mira qué bonito sería, ¿eh? Sí. Un entrenamiento personalizado en los estudios. Y respecto a algunas pautas, consejos que tú pudieras transmitirle a niños, niñas que están en situación parecida a las tuyas o quizá un poquito menores, y para los papás sobre todo, ¿qué cosas Sí. no se deberían hacer con un niño, niña que está optando al alto rendimiento? ¿Cuáles serían como las banderas rojas, las red flags? Cuidado. Bueno, yo diría primero controlar las presiones de los niños. Un niño más pequeño que está queriendo seguir el deporte, pero aún no está, tienen que, los papás a veces, o el mismo niño se pone muchas presiones, Ujú. tiene que correr más ligero. Yo creo que el Nacional de Ruta ahora, la contrarreloj, es un ejemplo, pero perfecto, porque a veces cuando corres más liviana, solo disfrutando y viendo a lo que salga, es cuando salen mejor las cosas. La verdad, yo no tenía expectativa de ganar para nada en ese nacional y al final las cosas se alinearon y corrí muy liviana, muy tranquila, metiéndole como me gusta y salió algo muy bonito. Y creo que eso refleja mucho la presión, no correr con mochila desde muy pequeños. También la competitividad, a veces veo que muy pequeños entre ellos son muy competitivos y eso va a hacer que al final sufran del deporte, algunos se van a terminar retirando. Entonces, no. Y también lo que digo de esperar los procesos es básicamente lo más importante. O sea, tranquilo, si el niño es tan juvenil, no es necesario que le pongas clases de técnica, no es necesario que lo lleves de una al gimnasio 3 veces a la semana. O sea, puedes empezar a hacerlo una vez al mes si es que, pero yo aún estoy haciendo gimnasio tranquila para que se vea el ejemplo. Y, y respetar el proceso. La idea, quizás tu niño va a andar fuerte a esta edad más pequeña, pero después esos pan hoy día, hambre mañana, como se dice. Es importante esto que decís porque yo creo que en la vida de repente no hay que inventar la pólvora, no hay que inventar la rueda, de repente hay que seguir como en el Mago de Oz, el caminito amarillo. Entonces si ya, gracias a Dios, en Chile cada vez ya no es tan raro, estamos con Sí, deportistas que les está yendo bien sí, afuera. ha salido mucho talento. Ya no estamos en el -4 giros. O sea, estamos en el giro, estamos ganando, estamos en el top 10, estamos en el top 5, el top 2, Martín el otro día. Escuchemos a los deportistas que están en ese caminito. Sí, Escuchémoslo y parece que eso lleva hartas cosas. Ahora, esto puede ser contraproducente. Estamos a través de una red social, vamos a salir en YouTube, Spotify, etcétera. Eh, pero sabemos que las redes sociales están trayendo hartos problemas a todos, pero en sí. especial a quien nació en redes sociales, que es más tu generación que la mía. Yo tuve Facebook a los 27 años, que ya ni se ocupa, pero así partió. Y tú eres muy buena en lo que es redes sociales. Yo te he visto, tenías harto desplante y te movís bien y habláis súper bien, tenéis buena labia. Tenéis tu Poppy Blog, Sí. transmites lo que estás haciendo. ¿Cómo lo hago para llevar un equilibrio ahí en lo que es teléfono, redes sociales, aislarme un poco en las competencias, no recibir esa presión? Sí, es importante. Creo que los europeos saben hacerlo muy bien con eso, porque tienen redes sociales, pero son muy bajo perfil, las ocupan para cuando realmente lo necesitan.
Creo que es una muy buena herramienta que uno tiene que saber ocuparla. Yo cuando empecé me lo veía mi papá subía cosas y ya después más grande empecé a tomar el control yo, ir moviéndome, marcas me hablan a veces y voy trabajando, pero a la vez trato de no marearme tampoco, es muy importante porque cuando te mareas con las redes sociales, al final estás perdiendo el foco, yo creo. Y a veces me pasa, por ejemplo, ahora para el Panamericano, me decían, ¿y los popilos? Pero la verdad estaba tan en otra que como que ni me dio el tiempo de pensar en hacer los poppy vlogs, cosa que sí tenía tiempo, pero a veces como que tu mente está más enfocada en otras cosas y está bien, no me castigo por no grabar poppy vlogs a veces. Lo hago también de entretención y me gusta que la gente pueda ver a veces cómo entreno, qué estoy haciendo en mi proceso. Siento que es muy bonito compartir el proceso y a la gente le gusta mucho. Y creo que es una muy buena herramienta, te sirve mucho para las marcas, para contratos, así que es buena herramienta, pero también hay que saber a la edad, porque a veces me llegan seguidores de niños de, no sé, 6 años, 5 años, y es como, ¿por qué tan pequeño, la verdad? No es necesario aún, pero creo que ahí hay que tratar de controlarlo a los niños y sobre todo si le van a abrir un Instagram a un niño más pequeño, full manejado por los papás. Los niños no tienen por qué estar viéndolo mucho, o sea, pueden ver, que subiste esta foto en esta carrera, pero no más. Y sobre todo tener autocontrol, porque el tiempo pasa volando en las redes sociales, así que si vas a gastar tiempo en eso, la verdad, no es la idea. Me acuerdo que Cristóbal Silva alguna vez decía, antes salíamos a hacer fondo 3 horas, ahora es 1 hora de bicicleta, otra hora café y otra hora sacándonos fotos. Entonces, Tiene bastante razón. Poppy querida, vamos a hacer una pequeña pausa y después vamos a entrar a un segundo módulo donde queremos conocer un poquitito algo que a la gente le gusta, Ya. ese morbo de qué consumo tiene la Poppy, Todos los números, cuántos watts movió la Poppy, todos los la grandes Crino. secretos. Exacto. Así que esos grandes secretos que sabemos que, entre comillas, grandes secretos no son. Un Fórmula 1 tiene un motor que todos sabemos que es grande, Sí. pero conocer tus datos y lo vamos a ver en el siguiente módulo. Así que nos vemos en unos segunditos. Poppy, estamos de vuelta. Yo sé que me va a llegar un reto por ahí. Siempre me llegan retos. Pero alguien por ahí en algún momento me comentaba que invitara más a niños, qué sé yo. Yo le digo, trato de que no vengan niños. Porque acá no estamos mostrando atletas de proyección, porque exponer a un niño de 11, 12, 13 años en este momento quizás es difícil. Entonces me va a decir, ¿cómo la Poppy? Que la Poppy ya no es de proyección, pues. Ya estoy por sub-23, lamentablemente. Ya no es de proyección. El último momento de proyección o promesa fue en los Panamericanos 2023 que Sí. vimos en la tele. ¿Cómo fue esa experiencia de que frente a todo el Estadio Nacional, un Estadio Nacional repleto de muy buena vibra, subiste como atleta promesa? Bueno, me gusta mucho que siempre en las entrevistas sale ese tema, aunque Fue ya bonito, pasaron fue muy años. emotivo. Y me encanta hablarlo, la verdad. Yo cada vez que me lo preguntan es muy bonito recordarlo. Todo el proceso fue bonito. O sea, yo no postulé ni nada, no era como postulación algo. Era que te elegían, el Comité Olímpico elegía y me llegó en Europa. Era mi primera o segunda vez que estaba en Europa. Y claro, se contactaron conmigo y me dicen de que saliste elegida la promesa destacada del ciclismo para llevar la bandera y yo no me la podía creer, nadie entendía nada. Llamé a mi mamá y me decía que no entendíamos ni cómo podía haber sucedido eso y hubieron lágrimas, mucha emoción, fue muy bonito. Y luego también el proceso de preparación del evento fue muy bonito, los ensayos, ver cómo estaba quedando de bonito el evento en sí, ver toda la gente que estaba trabajando para eso. Y por último, el día fue emocionante, yo tiritaba de la emoción realmente. De hecho, yo decía que hasta ensayando el día, ensayo general, el día anterior, yo tiritaba así de pensar que el estadio iba a estar lleno y de que toda la gente, todos listos por el evento más importante que ha sido en Chile de deporte, por lejos. Entonces, poder ser parte de ese momento y a la vez una parte tan bonita que fue abrir el evento, no podía haber sido tan Fue yo. un mes precioso, Chile convulsionado por estallido social, pandemia,
divisiones de elite. Y fue un mes de paz. Sí, Todos nos queríamos. todo fue bonito. Fue precioso. Yo lo disfruté muchísimo. Mucha gente obviamente lo vio en la tele, mucha gente me hablaba, gente que no sabía de hace años de esas personas y que te veía en la tele así. Y fue vivir una experiencia bonita. Conocí a, conocí mucha gente que estaba interesada en el deporte. Conocí a los deportistas, porque claro, yo era la deportista promesa, pero los otros abanderados como de las banderas, de las antorchas y así, eran puros cracks del deporte chileno y estábamos en una habitación todos esperando y yo me sentía la pollito ahí y con pura gente que yo conozco, los veo y admiro y fue impresionante poder hablar con esas personas, muy muy bonito. A la vez el día siguiente, durmiendo como 2 horas, no, fue el mountain bike Sí, pues. y ahí partimos temprano, ni me bañé te diría, y todos saludándome también, me sentía como muy acogida la verdad y a la vez como loca haciendo barra y con la Bonita bandera carrera allá en de San Carlos. Chile. Muy bonita carrera. Muy bonito, lo viví muy bonito, sentí mucho cariño de la gente hacia mí, como claramente todos lo habían visto, fue muy muy bonito y a la vez ese mes yo traté de ir a ver el deporte que podía, me metí a ver. Entonces creo que fue un mes donde el país se movió por el deporte, que fue tan agradable y la verdad cuando se estaban por acabar daba tanta pena, pero Me imagino ahí tus precioso. padres con el pecho inflado de ver a su hija en el Estadio Nacional. Sí, Poppy, del punto de vista de números, obviamente los números no lo son todo, es una guía. No nos debemos, no nos podemos volver locos con los números. Finalmente, esto lo hemos repetido estas veces, el mejor predictor de que a alguien le va a ir bien es que le ha ido bien, independiente de sus números. sí. El que es bueno es bueno. Pero hoy en día es una guía importante. Tú entrenas con potenciómetro, banda cardíaca. Sí, con banda cardíaca poco te diría. Y potenciómetro sí. Había dejado un tiempo porque había perdido mi Garmin. Pero ya volví a usar potenciómetro y sobre todo me controlan bastante en el CAR, en el Centro de Altos Rendimientos. Están viendo mis números, cómo voy con las cargas y Y todo tú te has eso. hecho varios consumos de oxígeno ahí en el CAR. ¿A Sí, qué edad partiste? bastantes. Mi primer consumo de oxígeno, si no me equivoco, fue a los 14. Ya. Sí, como a los 14, casi 15, por ahí. ¿Y cómo ha ido esa progresión? Bueno, ha sido interesante. El primer consumo de oxígeno, de hecho, que no fue en el CAR, no salió muy bueno, pero es porque estaba muy nerviosa. Al final arrojé, hiperventilé mucho, por decirlo así. Y es loco porque tuve como un consumo en un momento muy alto, siendo que tenía 2 patitas de fideo y no movía nada, pero mi consumo era altísimo. Luego bajó un poco, tuve una enfermedad que me pegó como fuerte y luego volvió a subir, así que es divertido. Actualmente mi consumo está en 69. Em, por ejemplo, cuando me enfermé era como 50 y algo, o sea, creo que me dio COVID, no estamos seguros que me dio, pero me dio y fuimos al CAR y no entendía nada, mi doctora de que, ¿qué hacemos? Y ya después con el tiempo volvió a subir, o sea, fue como 1 o 2 meses de recuperación, que me pegó un poco fuerte, la verdad, pero, pero bien. Lo que me gusta ir viendo también son las potencias, cómo uno va mejorando las potencias. Porque el consumo después probablemente a ti se te va a estancar en un poco tiempo más. Claro. Pero las potencias van Van subiendo. subiendo, y eso es lo importante. Bueno, lo más que he marcado de consumo de oxígeno son 72. Y potencia, ahora umbral estoy 280 watts. Ese es el segundo umbral, como el Sí, FTP entre comillas. claro, Ya, claro. harto. ¿Se puede decir tu peso, tu masa? Mi peso, 59. Es harto, pues Y 6 de hecho, cuando era más pequeña, por kilo. claro, sí, no había hecho el cálculo. Sí, y bueno, ¿cuánto muevo en total? Eso, es la última potencia del escalón. 340, aguantando un minuto entero. Que es parecido más o menos a la potencia de 5 minutos. Claro, Anda por ahí. Claro, pues Jorge hace un par de semanas nos compartía los datos de la Cata y prácticamente lo mismo. O sea, decía la Cata en junior, 60 y tantos, ahora están sobre 70 y uno las ve en competencia. Y claro, pues tú vas al ritmo de la Cata probablemente
una vuelta menos. Van muy parecidas al principio, después se nota esa... Claro, sí. No, la Cata Pero, últimamente ha tenido un rendimiento pero para allá muy, vais, muy bueno. Sí. para allá vais. Si te queda harto desarrollo, sub-23 es largo, Sí, al son final 4 años, todo es proceso. Sí. son 4 años de proceso. Entonces, estamos con un FTP entre comillas o un segundo umbral láctico o ventilatorio de 280 watts, llega a 340, que es más o menos la potencia 5 minutos con un consumo de 72. Corriste la crono ahora que ganaste, felicitaciones nuevamente, Gracias. contra, eso es importante decirlo, contra excelentes rivales. Sí. O sea, la Marlene Roja Marlene Rojas, sí. había salido hace una semana tercera creo, Tercera tercera Panamericana. Panamericana. Muy fuerte. Entonces estamos hablando que estáis corriendo con un corral bueno. Sí, sí. ¿Corriste con potenciómetro ahí? La verdad no. Iba a correr y al final tuve que cambiar los pedales en rápido. Relajé, ¿no? Sí, y fue como Pogachar. ¿Y cuánto rato duró esa carrera? Duró, yo hice 14:33, 15:33, 14:33, sí, 10 kilómetros. Ya. Y bueno, al principio dije, ya voy a estas potencias, como que tenía la carrera dividida en tres. Y después tuve que cambiar el potenciómetro. La verdad fue un poco chistoso porque primero no iba a correr con cronera en la mañana. Eso era, por eso te digo que fue un día gracioso que se alineó todo. Una hora antes de correr me conseguí una cronera con un amigo. 15 minutos antes de correr, le pidieron las ruedas a mi amigo, entonces no podía correr en su cronera. Y tuve que esperar que llegara Benja Ruarte, que también salió campeón nacional. Sí. Llegó y arriba la bici, a moverle todo y listo. Y ya me estaban llamando para partir y Yo vi fue... unas fotos tuyas que estaban muy lindas las fotos, no sé quién fue el fotógrafo, pero muy pro. Pero yo te escribía por internet echando la talla que iba regalando WhatsApp, porque claro, había una bicicleta Varios cronera, dijeron eso. pero no iba en la posición más aerodinámica, iba con un casco que no era Claro, aero, un casco de ruta y con todos los hoyos, etcétera. sí, Entonces son ganancias marginales, 10 watts, 15 watts, pero que claro. empiezan a sumar. Y pese a eso tuviste un excelente Sí, resultado. fue divertido, la verdad, bastante gente me lo dijo, pero yo decía, apenas me conseguí bicicleta, ya no pidan tanto. No, pues es una anécdota nomás. Sí, Una anécdota, pero a lo que vamos que probablemente si en algún momento quiero competir en ambas disciplinas y preparo bien una carrera de se crono, podría hacer algo. algo muy lindo. Sí, y me encanta la contrarreloj, siempre me ha gustado mucho, pero nunca la he corrido de que súper bien porque nunca la he entrenado. Mm. La verdad, Es me un arte, gustaría, es un arte. es un arte, me gustaría mucho entrenarla, pero la verdad por tiempo, este año ha sido mucho, mucho movimiento, entonces cero tiempo. Creo que el Panamericano de mountain bike me sirvió mucho porque era un circuito bastante plano, entonces me dejó con bastante fuerza de piernas y hice una crono muy buena, nunca había hecho una tan buena, me sentí fuerte de ida y más fuerte de vuelta, o sea, me sentí muy, muy fuerte y creo que salió algo muy bonito. Qué bueno. Y sin watts, pura sensación. Pero por ahora, el foco principal, mountain bike. Sí, Sabiendo que eres una niña, bueno, estas cosas pueden cambiar. sí, Foco me principal, gusta mountain bike. mucho la ruta, la verdad si en algún futuro se me diera una oportunidad, para mí una oportunidad bonita sería poder hacer ambas. Pero si algún día llegara un buen contrato de ruta, estaría para pensarla. Paulín Ferran Prevot, Claro. mezclando las dos cosas. Pobi, y saliendo un pelín de los números, pero tú me decías ya en Junior nos pusimos serios. Ujú. ¿Cómo planifican el entrenamiento? Porque tu entrenador es tu papá. ¿Cómo planifican el entrenamiento de bases aeróbicas? Tú así altura van a San Pedro, por lo que he Sí. visto, que salen un poquitito ahí de lo habitual, que lo hacen más acá. Me decías que va al gimnasio y entrena fuerza. ¿Hago o no hago hit? ¿Cuántas horas a la semana está entrenando un junior de alto rendimiento como tú? Bueno, yo va variando mucho la época en la que estamos, a cuánto estamos del evento importante y así. Por ejemplo, hay veces que ya cuando no está tan cerca el evento un poquito más de fondo y ya cuando estamos más cerca, semanas cerca, es un poco más de intensidad, más de que cantidad. Y a la vez la semana de carrera obviamente se baja. En general entreno de 12, 14 horas semanales en semanas más normales, más tranquilas, pero ya cuando estoy en concentración, por ejemplo, puedo llegar a 20 horas
En una semana muy buena puedo llegar a 20 horas entre todo, entre, Doble jornada. claro, y entre ciclismo, ruta, mountain bike, gimnasio, ahí sí, sí puedo llegar a eso en semanas buenas. Pero va variando bastante entre eso y es divertido porque en concentraciones igual entreno bastante, bastante más. Pero tú horas de fondo, por lo que he mirado, tú hacías harto el fondo en el mountain bike también. Porque hay gente Sí. que mezcla, hace la Cata Vidaurre nos decía yo hago 90% del entrenamiento en la rutera. Oh, Parece que tú andas harto en sí, la es bicicleta de que montaña. por varias razones, por ejemplo, cuando voy a concentraciones, porque también hago en Colombia o en San Pedro, como dijiste, normalmente no llevamos la rutera, entonces a veces salimos puro fondo en la mountain bike y la verdad no es problema. Y también acá mismo en casa, a mis papás no les gusta mucho que salga sola, entonces también se hace un poco más difícil hacer tanta ruta. Pero sí tratamos de hacer, aunque sea uno mínimo o 2 veces, o con ahora que empieza el frío también, empezar también un poco con el rodillo. El rodillo es buen compañero Qué mío. buen compañero para Sí. las zonas aeróbicas, las bajas intensidades. Ujú. Muy buen. Es A mí verdad. la alta intensidad la detesto en el rodillo, Durísima, pero pero efectiva. la baja intensidad, veía una película. Sí, 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 sí. Poppy, y la parte nutricional, porque se ha visto que últimamente la parte nutricional es fundamental. ¿Qué benzina le meto al cuerpo? ¿Te cuida en ese aspecto? ¿Tienes una planificación, estrategias de, no sé, geles, suplementos? Sí, bueno, estoy con nutricionista, la nutricionista del CAR. Ya. Y la verdad, te diría que yo no soy tan cuadrada así full con la comida, de que tantos gramos siempre, tanto así, me escucho más a mí porque, no sé, cuando va, ahora pensaba que ahora que bajé un poco la carga después del Panamericano con lo del Nacional, estaba comiendo bastante poco porque no entrenaba nada, entonces como que mi cuerpo no me estaba pidiendo comida, pero claro, suplementación muy importante, ahora estoy con creatina, proteína, betalanina, empecé hace poco. Rica. Divertida. Es un suplemento divertido. Y también voy dependiendo el día, dependiendo como el entrenamiento, voy aplicando magnesio, omega 3 multivitamínicos en general y así. Pero es muy importante. Yo siempre he sido de comer bien saludable. Mm, Y la nutricionista me ayuda más con las porciones. ya. Pero en ¿Cómo se general. llama tu nutricionista? Bárbara Arancí. Saluda ahí Sí, a Bárbara del Centro y de Alto también Rendimiento que tiene era línea. rutera. Y esta te lo mencionaba tras cámara. eh, el Tito es bien conocido yo cuando empecé a andar en mountain bike hace, yo creo que tú eras niña. ¿Tú qué año naciste? 2007. Sí, yo empecé a andar en mountain bike como el 2010 más o menos. Y claro, ahí no estaban haciendo Pro Racers. Sí, 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 sí. Y era como, antes no habían entrenadores, pues como que no era algo habitual. Yo creo que Claro. fue de los primeros, Mi papá fue el primero, sí, efectivamente. Lleva como 27 años, si no sí, me equivoco. como kit de entrenamiento. Es el entrenador con más experiencia de Sí. Chile. Sí. ¿Y qué tal es eso? ¿Cómo estar con tu papá de entrenador? Porque el Tito es exigente, po. Uno lo ve en las competencias y todo. Sí. Eh, Es bien militar en cuanto a que seamos rigurosos a cumplir con nuestros compromisos. Es una experiencia divertida. La verdad, obviamente se hace bastante complicado, porque a veces como que uno tiende a confundir el cuándo somos deportista alumna y cuándo somos hija papá, pero creo que también es una muy buena oportunidad tener a tu entrenador al lado, viendo si están saliendo bien las cosas o no, es muy distinto y se ocupa mucho, tipo, ahora hice varias amigas en Europa y las mejores así, ¿con quién entrenas? Con mi papá. ¿Y ¿En tú? Con mi serio? papá. Se da mucho, la verdad. Es muy bonito. Yo creo que tiene algo bueno debe haber si es así, porque le da como un plus, yo encuentro. Yo encuentro tener a tu entrenador al lado, viendo que todo salga bien, viendo las sensaciones siempre. No es lo mismo que tener un entrenador que simplemente te esté hablando. Por más presente que el entrenador quiera estar, no es como estar viviendo con el entrenador. Y claro, tengo varias amigas que hacen lo mismo y es divertido. A veces a veces pueden topar un poco, pero al final la idea es buscar como
la mejor forma que todo fluya. Pero son bien cercanos con tu papá. Sí, al final uno con el deporte se acerca aún más, viajamos siempre juntos, así que somos muy cercanos. Yo podemos discutir bastante a veces, pero tengo la cercanía de decirles cualquier cosa que me molesta, así que Quizás acá la dificultad, no, yo no lo hablaba con el Tito, pero quizás la dificultad es mantener la objetividad también como papá. Yo veo a mis cabros chicos sí, andando en bicicleta, más niños, pues promover, qué sé yo. Y el babero, ver a tu sí. hijo ahí concentradito en la línea meta, tratar de aprender a quedarse callado, no decirles nada. Claro, a Eh, veces me dice, a veces tengo que aclararte cuando soy el papá y cuando soy el entrenador, tienes que separar. Es que eso es lo que cuesta a veces, yo creo, el separar las cosas, se juntan mucho. pero si nos vamos a Europa ahí va a ser más complejo. Ese tema lo vamos a tocar en el próximo módulo, así que vamos a hacer nuestra segunda pausa y después te voy a preguntar un poquitito de tu experiencia o tus deseos de deportista de proyección, como algo me decía, y mi sueño estar en Europa. ¿Cómo se está dando eso? Así que nos vemos en unos segundos. Muchas gracias por esperarnos. Ya estamos en la mitad de esta entretenida conversación con la Poppy Blog. Oye, Poppy, estábamos hablando de la experiencia de entrenar con tu papá, pero que en algún momento eso puede ser algo difícil si es que tú decides irte a Europa. Y me decías que eso, que tu deseo, tu sueño es partir al otro lado del charco. Del charco. Pero, y también hay mencionado hartas cosas de experiencias europeas que bueno que hayas tenido esas oportunidades. ¿Cómo se vive el deporte en Europa? ¿Qué diferencia da respecto a lo que nos toca ver o vivir acá en Sudamérica? Bueno, yo creo que con lo que partes es que la cultura del deporte ahí es muy distinta. O sea, en Francia a veces salgo a entrenar y te topas a gente de mucha edad y entrenando o salen con e-bike y niños pequeños y la vida deportiva es muy activa, paseando cuando paso a veces por plazas lleno de niños que siento que ya en Chile ya hay carencia de ver eso y eso diría que es como la base, muchos deportistas y la importancia que se les da. O sea, realmente también creo algo interesante que se hace como en Europa. He visto en carreras que las como de las categorías te diría que de 12 para abajo, esas sí que realmente son un juego, les hacen como carreras Sí, pues, no habilidad. sé, con habilidades y tienen puntaje y luego otra carrera. Es muy entretenido y al final les enseñan mucho, mucho más y realmente es un juego con la bicicleta. Y ya recién los empiezan a pescar, por decirlo así, en juvenil te diría, que yo veía que hacían un circuito pequeño y ya intermedia ya pasa a ser como una categoría que ya tiene más valor, que es cadete, 15 16 años. Oye, Poppy, dentro de tu experiencia es que desde el 2023 empezaste a viajar a correr allá, ¿no? Sí, 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 sí. eh, sin menospreciar competencias ni nada, pero a mí me llamó profundamente la atención cuando ganaste en Francia, que Francia y Suiza probablemente pueden haber diferencias año a año, pero el XCO es Francia, es Suiza. Sí, O sea, tú de repente veis los top 10 y Francia, Suiza, Francia, Suiza, Francia, Suiza, un par sí, más, Francia, pasa. Suiza, ¿no es cierto? ¿Cómo es pararse? Te llaman, qué sé yo, me voy a formar, voy a estar en el Junior Series de Francia, tú llegas, encajonas, estás ahí en un mundo donde se hablan distintos idiomas, ya ni en Europa cada 2 cuadras cambian de idioma, estamos con Es distintos verdad. idiomas. ¿Cómo fue eso? Por ir a una carrera. La verdad, muy, muy bonito. Francia fue mi primera carrera junior en Europa. Había tenido unas antes que creo que me hizo tener más roce y raramente estaba muy tranquila, reconocí el circuito bien, había lluvia ese día y estaba muy tranquila, sin presiones. A la vez era desconocido, no sabía realmente cómo me iba a ir, entonces dije que salga lo que tenga que salir. Me llamaron primera fila porque tenía buen puntaje y con los semáforos, primera vez que partía con semáforo, así que estaba nerviosa de que en cualquier momento pusieran el semáforo.
pero también todo fluyó muy bien, partí fuerte, seguí un ritmo fuerte. Yo esperaba que me pasaran así 5 europeas de una, pero dije ya, pon tu ritmo, y llegué a una curva y veía que tenía 2 metros de distancia. Yo dije, dale, dale, arranca. Y fue una carrera muy bonita. La verdad, me costó tomarle el peso después, como que fue una carrera que la disfruté, pasé bien, fue durísima igual, porque fue con barro, estábamos cayéndonos en el barro. Pero después de que terminé, estaba como muy contenta con la adrenalina y no, yo siento que no logré apreciar lo importante que fue. Después la gente estaba como todo sorprendida, mi mismo papá estaba como, ¿qué pasó? Y todo era como wow. Y yo estaba muy tranquila, pero de ahí me empezó a como caer encima de el nivel de carrera que estaba en una Copa de Francia, con deportistas de alto nivel, de todo el alto nivel, y primera vez en Europa por Junior, y que haya salido una carrera tan bonita fue muy emocionante, y al final fue realmente un orgullo. Y si uno ve las fortalezas y debilidades de tu forma de correr comparado con cuando corre acá en Chile, ¿qué cosas crees tú que han sido como fortalezas que te permitieron rendir bien allá? ¿Qué cosas te restaron y son debilidades que deberíamos intentar mejorar como país para poder rendir bien en Europa? Bueno, creo que hay que ir preparado mentalmente. A mí suena un poco loco porque me fue muy bien en Europa de una, pero ya después, por ejemplo, este año se ha puesto más competitivo claramente, y uno debería preparar a los niños un poco para que si te pasan 20 y seguir con tu carrera igual. Al final creo que he aprendido mucho eso de disfrutar tu propia carrera, concentrarte en tu propia carrera, de tener un ritmo fuerte, parejo, y no ir mirando tanto para el lado, que al final el estado de flow, que lo hablaba con mi psicóloga, que hace que todo fluya bien. Y si lo estás pasando bien, al final es como mejor salen las cosas. Mi papá muchas veces antes de competir me dice, cuando me voy a posicionar, de que chao, pásalo bien, disfruta y pásalo bien. Al final, lo más Finalmente, ¿qué puedes importante controlar en la carrera? es que ¿Puedo controlar cómo están dando Juanita Pérez? No, no sí. puedo. Pues no. Y por lo Pero mismo, sí puedo controlar cómo quiero yo hacer mi sí. competencia. Y por lo mismo te diría al roce, yo tuve la oportunidad de ir en mi último año cadete, empezar a ir a España, empezar a viajar. Creo que es algo que se hizo muy bien en mí, o se hizo, mis papás hicieron muy bien en mí, que fue empezar a tener ese roce para que después no sea un pollito cuando saliera. Entonces me empezaron a llevar, primero fuimos por Brasil, luego de Brasil empezamos a ir a España, fui 2 veces a España, corrí 4 carreras. Me fue muy bien en las 4, pero también me hizo un roce con las otras junior, con las otras cadetes, así. Y eso me hizo sacar más personalidad y saber a lo que iba, no tener tanto susto cuando iba. Por eso yo creo que iba mucho más calmada para esa carrera en Francia, porque ya había estado en Europa y a la vez no tenía más tanta presión, que al final la cabeza puede jugar mucho en contra. Y de lo que es la competencia local, que siempre hay gente que critica, pero yo creo que, y ahí agradecer al mundo de entrenadores, la federación, yo creo que el mountain bike está funcionando muy bien en Chile. Siempre falta, siempre Sí. falta. Pero si uno lo compara con otras disciplinas, tú tienes tu calendario para el resto del año, sabes dónde va a ser el nacional, preparo las carreras 1, 2, 3 en el verano, 4 y 5 después en primavera. No sé, está como bien ordenadito comparado con hace algunos años. Gigantesca la diferencia. Sí. Hay algunas de esas cosas que tú dices, esto fue una fortaleza para mí, el tipo de circuito, la duración de las carreras en Chile, la complejidad técnica que estamos teniendo, es similar, es menos, me ayudó, me restó. Sí, diría que los circuitos en Chile en general tienen muy buen nivel, sobre todo, de hecho, te diría que tienen mejor nivel que España. Ya, por ejemplo, en Andorra me topé un circuito ya más de mayor nivel, pero los mismos niños en Chile cuando salen a competir al final fluyen muy bien en el circuito, y me gusta, les enseñan mucho a jugar, de qué curvas, creo que Angol enseña mucho, por ejemplo, de que tienes el saltito, las curvas, los troncos, el rock garden, que enseña a soltar un poco. España tiene circuitos muy buenos también, pero también me tocó unos circuitos muy básicos que era como el camino natural y no le hacían nada, entonces, claro, muy Claro, raro. sin nada. No le hacían salto, por ejemplo, y era como raro porque en Chile siempre falta el salto. Sobre el salto. Sí. Que también tiene que ser como algo medio, porque tampoco hay que ser tan chaya como decimos. Al final lo más importante es lo duro, y que en España, digo, en Europa están siendo circuitos duros. Me tocó unos circuitos
el del Mundial y el de Francia, muy duros, unas subidas durísimas, así que creo que a veces, no como Chile, pero más como Sudamérica, a veces se pierde un poco eso. Y, pero creo que el flow de los circuitos me preparó mucho. Al final, Omitiendo, todo bien. omitiendo los circuitos que ha sido circuito nacional y de Copa Chile, los que ha hecho tu papá acá en Santiago, circuito favorito en Chile, omitiendo esos dos porque obviamente regalones ahí de la casa. Omitiendo Angoli No, omitiendo de el Chile. del club de golf de Ah, sí. ese y omitiendo el Y Centro Pro Racers sí. ¿cómo se llama? San Bernardo. Sí, el Chena. ¿Cuáles son tu circuito favorito de que se acá en Chile? Mira, te diría que es loco porque no es el que mejor me va, pero me encanta igualmente es Angol. Angol es locura, es divertido para mí, es el circuito más bueno en Chile y más listo para más, el que más valor tiene como para una Copa del Mundo. Sé que por distintos temas como de lugar, ubicación, no podría hacerse una Copa del Mundo, pero para mí ese circuito es top, tiene de todo, es No durísimo, te suelta nunca. no te suelta nunca, realmente yo la sufro. Probablemente la pasada por Sufro. meta y el resto no te suelta Sí, nunca. sí, no te suelta, tiene golpeteo, tiene técnica a la vez. Bajas rápidas, muy divertidas. No te aburres nunca con Angol, realmente. Sufres mucho, no te aburres nunca. Para mí es el circuito. Bueno, nuestras felicitaciones a Fernando Martín y a toda la familia Sí, Angol muchos saludos. que han hecho un gran trabajo y de años. Sí. Poppy, última cosa en este módulo. Cuéntanos un poquito el Nacional de Ruta, po. Uy, Ya nos hablaste de la crono, ¿cómo estuvo el gran fondo? ¿Cómo se dio eso? divertido, la verdad. ¿Cuántos eran? ¿80? Fueron un poquito menos de 50. Ah, ya. No sé, Ya. un cálculo raro ahí. Ya. Al final fue un poquito más que un XCO, la verdad, la duración fue como Mira. un circuito urbano, por decirlo así. Ya. Fue una carrera divertida, la verdad, fue mucho palo. No, ustedes no iban para Patagual, para esa zona, No, más la parte urbana. lamentablemente Ya. no, Sí. porque nos tocó una carrera muy plana y claramente yo escaladora, yo dije, bueno, voy a proponer. La verdad yo quería proponer y jugar un poco más porque con la contrarreloj yo me iba tranquila a casa, yo dije, ya hice algo muy bonito, así que voy a arriesgarme más. Era bastante difícil, se hizo un grupo como creo que éramos como 8, y fugarse de ese grupo estaba bastante difícil, todas estaban muy atentas. ¿Cuántas niñas estaban en la línea larga? Si no me equivoco, como 15 aproximadamente, y después íbamos como un grupito de 8, te diría. Difícil arrancarse ahí. Difícil, difícil, todas estábamos muy atentas, habían rivales buenas, entonces si una se iba, la otra estaba atenta para pillarla y así lo hizo entretenido, a la vez hacía mucho frío, yo la verdad sufrí un poco con el frío, em, y al final terminamos en un sprint y quedé tercera, así que quedé bastante contenta porque yo sprinter no soy y nunca lo he trabajado, yo creo que si lo trabajo sí podría hacer algo, pero fue bastante divertido. Jugué mis cartas, la verdad. Creo que como siempre, falta experiencia. Varias personas me dijeron, te veías muy bien, pero te falta aprender a tirar bien los palos, aprender a analizar mejor la carrera, cuándo y así. Es un ajedrez la ruta. Realmente. Pero fue bastante divertido y disfruté mucho el fondo. Como fue más corto, también fue un poco más intensa, lo hicimos con intensidad. La verdad éramos pocas las que proponíamos, pero cuando se proponía era divertido. Y una cosa que me gustó, que después quizás la podemos enlazar ahí, Juan Pablo, en el video, el sprint, que efectivamente, bueno, tú eres muy sonriente, ¿eh? Pero viene la Marlene, viene la segunda, y tú, Y yo así. sí, muerta la risa, gozando el tercer lugar, muy relajada, muy Sí. tranquila. No se respiraba ese ambiente de estrés que es el sprint. No, que en general siento que la ruta lo hablaba con mi papá como todas iban muy serias. Sí, Y yo, además que es como distinto porque en la ruta no siempre vas a tope, vas como más tranquila. Yo iba con la Sofi Montebruno, muy amiga mía, un saludo, de que le hablaba, iba ahogándome a veces, pero iba igual en una avenida media cansada ya. Y le dije a la Sofía, creo que morí. Y me dijo, pégate, pégate. Y ahí aguanté. Pero la verdad me da mucha risa. A la vez como no es mi disciplina, siento que corro como de esa forma medio juego.
Obviamente siempre busco un buen resultado, pero igualmente disfruto con con el mismo sprint. Yo dije como podría quedar hasta quinta, sexta con un sprint si las otras son más sprinter que yo. Así que realmente yo dije, voy a jugar, voy a modo sprinter, pero lo que salga. Y cuando quedé en el tercero, yo dije, ya, bien, quedé, quedé en un sprint. A mí lo que me ha llamado la atención, sí, porque no es la primera vez que te veo ahí como con la selección de ruta. Pareciera haber como una buena onda entre ustedes, entre las chicas, Sí, como bien, bien cercanas. sí. Bueno, muy amiga de la Marlene también. También muy amiga de las chicas. Ahora pasaron a sub-23, pero el año pasado había un grupo súper, súper bonito. Que estábamos, un saludo a toda esa selección bonita, que estaba la Javi Mancilla, la Javi Muñoz, Yes. la Maite y la Marlene también. Luego la Sofi en el Panamericano, que se hizo un grupo muy bonito, la verdad. Me llevé muy, muy bien con todas ahora. Muy amiga de todas, siempre hablo con todas. Y cuando las veo es muy bonito también. Compartí dos eventos así importantes con ella, que eran Juegos Bolivarianos y Panamericanos. Y creo que fue un año que las, todas estábamos en un muy buen nivel. Se hizo un equipo muy fuerte, quedamos con buena fama, proponíamos, entonces como que Chile pasó a ser como más notorio y a la vez hubo un feeling de equipo muy bonito, así que lo pasé muy Es que es bien. rico ver eso porque no siempre ha sido así. ¿Tú No, cachai? Pero creo que las generaciones jóvenes en ese aspecto son rivales en la pista y está bien, y tu sí, empujoncito y tu claro, cabezazo y está bien, pero no son mis enemigas, no son mis claro. enemigos, Y son abajo quienes en me la ayudan a ser mejor. Y abajo podemos ser amigas igual y bueno, yo también soy un poco de somos amigas en todas partes. Yo es muy raro, no sé, si es una amiga, muy raro que me agarre a codazos con alguien o mirarla feo, es como imposible. Y en general con cualquier persona ruteando y así, yo hasta pido disculpas. No, y se transmite eso, Sí, se nota, no es el discurso, se nota. Entonces es bonito verlo desde afuera que chuta, estas chiquillas están peleando obviamente, es un deporte competitivo. claro, Eh, no voy a participar, voy porque quiero ganar, etcétera, sí. pero con mucho respeto y se agradece lo que Sí, y al proyectan. final es responsabilidad de nosotros como mejorar el ambiente a futuro. A veces ves como que los elites tienen un ambiente un poco más tenso entre ellos, mucha mirada fea y así. Y creo que siempre va a estar así si uno no hace el cambio. Entonces, si tú no partes siendo respetuoso y buena onda con todos, como que difícil. Te felicito por esa madurez. Gracias. Muy lindo escucharlo. Poppy, vamos a hacer nuestra tercera y última pausa. Y después vamos a ir a nuestro último módulo y vamos a hablar un poquitito del futuro del ciclismo tal como estamos conversando ahora y ya tu futuro propiamente tal. Ya. Así que nos vemos en unos segunditos. Estamos de vuelta. Poppy, se nos ha pasado volando el tiempo, llevamos como 45 minutos conversando, así que gracias por regalarnos este espacio. Poppy, ¿hay esperanza o hay posibilidades, si se puede decir, de dar un salto a un equipo sub-23 o elite ya para el próximo año? Sí, hay esperanza. Igualmente no tengo nada 100% hecho porque ya después de mi temporada en Europa voy a ir viendo muy bien las posibilidades que tenga, las ofertas que tenga, qué me conviene, qué no, qué equipo me gusta más. Y, y sí, o sea, muy emocionada. La idea es estar en un equipo en el que pueda correr las copas del mundo. Igualmente analizar bien la situación, si conviene esperar un poco, si conviene ver un equipo más pequeño quizás, pero que sea más familiar y así. Son muchas cosas que analizar, pero claramente yo creo que se va a dar la oportunidad. Y es algo que me emociona mucho, pasar un equipo y poder vivir el alto rendimiento. A principio de año, algo que no mencioné, que me invitaron a una concentración del equipo Trek Future Racing. Sí, pues. Sí, y eso fue también tremenda oportunidad, muy agradecida. Y vivir un poco cómo funciona un equipo pro fue muy entretenido. Eso es un equipo sub-23 y bueno, me hice muy amiga de una chica de Austria y de las chicas del equipo y veía cómo entrenaban, cómo funcionaban en general,
cómo estudian. Me gusta mucho el equipo porque no es como solo deportistas, también como personas, también como deportista educado, así te educan a ti mismo como deportista de que, qué tienes que consumir, cómo tienes que trabajar, cómo te hacen un deportista muy completo, que al final creo que te va a servir mucho para la vida. Y ver cómo funciona esto me emocionó mucho, la verdad me dejó como más ganas de pasar algo así. Y creo que es una oportunidad bonita y que al final más chilenos nos podamos hacer profesionales al ¿Cómo sale respecto. ese lobby, Poppy? ¿Cómo voy para allá, se me acercan, o yo escribo, postulo, mando un mail? Bueno, la verdad lo de postulaciones lo he hecho poco y nada, te Ya. diría. Debería hacerlo más, este año voy a empezar a hacerlo probablemente, pero a mí se me acercaron muchos equipos después de Francia. Claramente Francia fue muy buena vitrina y claro, habían equipos que me decían que me tenían en mi lista de talent, en su lista de talentos y ahí se van contactando contigo. Hay distintos equipos como de Alemania, un par de España también, que bueno, España me interesa mucho por el lugar y así. Y claro, al final puedes hacer lobby y eso, pero al final lo que más cuenta son los resultados. ¿Y en el idioma ahí tú te desenvuelves aparte? Ah, sí, sí, sí. Me gusta mucho el inglés. Ya. Estuve en un colegio bilingüe que me ayudó mucho. Sigo en el colegio, de hecho. Y bueno, esa semana de concentración fue en inglés. Igual estaba un poco nerviosa porque no lo había hablado así tanto tiempo sin parar. Pero al final salió súper bien. Siento que me manejé muy bien. Hice muchas amigas que hablan el idioma. Y me gustó mucho la experiencia. Qué importante, como para transmitirle a los cabros chicos que están en esto, cabros chicos con cariño, de que claro, hay que ser bien integral, porque yo me acuerdo Martín también nos decía acá, una de las cosas que me abrió las puertas era que yo hablaba alemán cuando Mm. entró al Lexware. Entonces, no, es que no me cargue inglés, ¿para qué? Esta cuestión no me va a servir para nada. No, el Eh, inglés es lo más importante y si no sabes inglés vas a tener muchos problemas. No me acuerdo cuándo era un deportista que creo que era mexicano que se metió en una Copa del Mundo de short track, si no me equivoco, y como no sabía inglés directamente no lo entrevistaron. Entonces tu equipo, ¿cómo le va a servir eh, realmente si no te puedes mostrar más vitrina en una entrevista sin saber inglés? No. Baja Duolingo. Sí, bajen Duolingo desde ahora ya, métense a cualquier lugar de estudio. Hoy en día lo puedes aprender gratis, así Sí, que cerremos está todo a la Instagram, mano. abramos la aplicación Exacto. y vamos Y estudiando. practicar mucho, practiquen mucho, sí, la verdad, muy importante y Muy, muy te abre interesante. puertas. Integrales, de personas, Sí, personas, no solo deportistas integrales. exacto. Oye, Poppy, para terminar, Felipe Celá ayer, un deportista, subía a Instagram unas estadísticas del Nacional de Ruta, cuántos vienen de Arica, Punta Arenas, etcétera. Varios porcentajes, quizás en tasas un poquito distintos, pero básicamente iba mostrando un gráfico me llamó la atención que en infantiles, hombres y mujeres, un poquito más de hombres que mujeres, después viene intermedia, ¿me dijiste? Juvenil. Juvenil, perdón, siempre me enredo. Juvenil, un poquito más, juvenil suena más grande. Un poquito más de mujeres, o sea, perdón, parecido hombres y mujeres, pero de ahí en adelante queda la embarrada. Y en junior, muchos junior versus las mujeres, sub-23 ni hablar, y en elite era Sí, un porcentaje mínimo. ¿Qué puedo hacer para que las niñas, porque hay talento, hay chicas muy buenas? hay ¿Qué puedo talento. hacer para que se mantengan en el ciclismo, en el alto rendimiento? Yo creo que es como enseñarles cómo trabajar la cabeza desde más pequeña, diría yo. Creo que es algo importante porque es una pena ver que deportistas tan talentosas, yo veía juveniles que en intermedia ya se estaban retirando, teniendo muchas oportunidades, como que no me cabía un poco en la cabeza cómo. Em, pero claro, las mujeres creo que se empiezan a dejar llevar un poco más que los hombres normalmente se retiran ya en sus 23 si es que se retiran. Entonces creo que trabajar mucho la cabeza, hacer chicas fuertes, diría yo, fuertes de cabeza y sobre todo tolerantes a la frustración. Yo creo que eso es muy importante en tanto hombres como Sí. mujeres, la verdad ser tolerante a la frustración para que sepan llevar el deporte porque claramente es duro
Pero la verdad es un tema súper complicado. La Cata Soto nos decía, pues de las niñas que con ella estaba en la UCI, en el grupo de talentos de la UCI, las que le ganaron el Mundial Junior por media rueda, qué sé yo, Ujú. ninguna estaba en equipos profesionales. De su generación, ninguna. Era ella. Que claro, hay muchas juniors, hasta las juniors más Mm. top del mundo, así las 10 top, llegan muy pocas a equipo profesional y es muy raro porque uno ve así mucho talento y llega muy poco. Y en hombres te diría que es más, entonces se hace muchas cosas, presiones sociales también, de que vas a estudiar, de que vida sociales, muchas cosas que hacen que las niñas al final, lamentablemente son más las niñas que los niños se empiezan a retirar. Que la vida del deportista de alto rendimiento te exigen la madurez que de repente uno logra en su trabajo en la década de los 40. Yo encuentro que ahí se forma un equilibrio en 40, 50 años entre que tu experiencia con tu conocimiento, por ejemplo, yo salgo a la universidad a los 25 médicos, puedo saber mucho, pero mi experiencia es cero, huevo. Y con los años tengo mucha experiencia, tengo menos conocimiento porque me voy actualizando menos. Probablemente uno logra ese número 40 y tantos años. Sí, Pero a ustedes se le exige ese número a los 20, a los que 18. sí, es verdad. Oye, y andan carreteando. Es que tienen 18 años. Es Sí. difícil. Sí, al final exige mucho y uno ve deportistas europeos así, te diría como un Tom Pidcock, que uno lo veía siendo sub-23 y ya casi, si es que no casado estaba y era como ver un señor y ya pasa mucho, la verdad. Pero creo que no es realmente, no es como que el deporte te quite muchas cosas, te quita muchas cosas, te da muchas cosas también, pero no diría que te quita por completo. O sea, en este mismo equipo me decían que está bien a veces salir con los amigos y así, tener tiempos de recreación. Uno tiene que ser responsable también porque si me estás diciendo que cerca de un evento importante vas a estar saliendo de fiesta, no voy a estar cero de acuerdo contigo. Eh, pero salir a una cafetería con amigas a veces creo que es muy sano, también para la cabeza de los deportistas y se puede. Pero también es verdad que es verdad una madurez, se les pide una madurez muy grande a los deportistas a temprana edad. Mopi, tú lo sabes muy bien, se nota de que esto nos guste o no nos guste, pero el ciclismo es una empresa. Eh, para poder dar apoyo a deportistas menores para que puedan llegar al alto rendimiento, las marcas y las alianzas público-privadas son súper importantes. ¿Tú has recibido apoyo de algunas marcas? Creo que es un momento de... Sí. ¿Quiénes son las marcas que te están apoyando? Bueno, mi mayor apoyo es Racer House. Algunos no entienden muy bien qué es Racer House. Racer House es distribuidor de bicicletas y no solo de bicicletas, también trae un prototype, ruedas. El trabajo pesado que trae mis bicicletas tope de gama, rutera, la doble, la rígida también preparadas allí y también las ven lo que necesiten, los componentes que necesitan y todo eso y es el apoyo más duro al final que el que más se agradece claramente. Em, también el, lo más importante también de momento es el Comité Olímpico. El apoyo que tengo por el Comité Olímpico también es buenísimo para poder ir al Mundial, a los viajes panamericanos y así. Yo súper agradecida, me siento la verdad muy afortunada con el apoyo que me han dado. Y también tengo pequeños embajadores que ya son como más cambios, más truques, pero igualmente se agradece que traten de motivarlo y apoyarlo de alguna forma más Y pequeña. esos son... Bueno, tengo Óptica Win, que me da lentes. Eso me encanta. Lentes de ciclismo que tienen código de descuento conmigo, de hecho. También tenemos las bebidas energéticas para niños que no tienen cafeína ni azúcar, que es JIT. Y ahora estoy con una marca de ropa deportiva también, que es Air Chile. Así que muy contenta de esas marcas que quieren apoyarlo de una Es forma. importante que las mencionen porque de esa forma la empresa va a estar contenta y va a poder Sí. seguir apoyándote y apoyando Y a que otros no se me niños. olvide un muy buen auspicio que tengo en Curicó con Dental Rauquén. Tengo ayuda para mis dientes, que eso la verdad también es muy buen Eh, apoyo y obviamente lo agradezco mucho. entonces, ver esas marcas, ver esos descuentos a través de tu Instagram, que Sí. es
@poppy_monsalves. @poppy_monsalves. Y ver los Poppy Vlogs. Que son bien entretenidos, a mí me gustan. Son bien entretenidos mostrar el lado B del entrenamiento, la pasada en Colombia, etcétera. Poppy, ha sido un agrado tenerte. Hace rato veníamos conversando de cuándo podíamos tenerlo, así que Sí, qué bueno que costó. se haya concretado. Sí, pues eso es una agenda apretada la de ustedes. Sí, Te deseo el mejor de los éxitos. Ojalá que ya sea en la ruta, en el mountain bike o en AMBA o en el ciclocross, que también campeona nacional, ciclocross es lo que a mí me gusta. Que ojalá puedan darse estos sueños de llegar hoy día, mañana o cuando sea el momento a un gran equipo. Y siempre un orgullo ver la bandera roja en lo más alto del podio, pues. Así que el mayor de los éxitos, el agradecimiento a tus auspiciadores y por sobre todo a los más grandes auspiciadores que ustedes tienen, que son los sí. papás. Totalmente. Así que muchas gracias y al equipo, al trabajo que hace Tito, tu mamá, a través de Pro Racers. Sí, la verdad. Sin ese apoyo, los deportistas, muy difícil que salgan. Exactamente. Bueno, un abrazo grande a todas, a todos. Nos estamos viendo en nuestra próxima sesión con otro invitado. Y muchas gracias nuevamente a Oakley, que es quien nos apoya a nosotros, y Kaufman a través de Fanteam y nuestro podcast, y Juan Pablo Fajardo de los controles y Rodrigo Croqueville, que también es uno de los creadores acá del blog, y José Luis Moreno, que es el otro colega que pronto va a estar con otro episodio. Así que nos vemos pronto en una próxima sesión. Que estén muy bien, cuídense.